En un mundo donde la mayoría de cadenas de comida rápida sirven platos congelados y sin alma, Texas Roadhouse sigue apostando por la carne fresca, cortada a mano cada día, costillas BBQ que se desprenden del hueso y hasta pan con mantequilla recién horneado que se ha vuelto leyenda. Pero lo que muchos no esperan es que el secreto no solo está en el plato. Hay margaritas heladas, bailes del staff en pleno comedor, montañas de maní en el suelo, precios accesibles que sorprenden y un ambiente familiar donde incluso la comunidad local siente que este lugar es suyo. ¿De verdad es solo un restaurante o algo más grande? Parte 1. Lo que no ves en la parrilla: carne, corte y cadena fría. Porque lo primero que no ves es a la persona que hace posible el corte perfecto. Cada local emplea un carnicero in-house que se pasa el día cuchillo en mano, ajustando grosor, limpiando nervios y respetando la veta como si leyera un mapa secreto. Mientras tanto, buena parte del sector recibe carne envasada al vacío lista para apilar, pero aquí la pieza se interpreta en el momento, no se recita de memoria. Aún así, el detalle que merece subrayado es la frecuencia. Los cortes se renuevan varias veces a lo largo del día, de modo que la parrilla nunca trabaja con un bocado que haya perdido voz. Si no te suscribes, seguirás entrando a cadenas, creyendo que todo es auténtico, cuando detrás pueden esconderse secretos que nunca te cuentan. No te quedes ciego en tu propio plato. Por otro lado, ese oficio tiene un precio que pocas cadenas aceptan pagar. La compañía destina más de $1.000 millones al año solo en carne, una cifra que podría comprar miles de autos de lujo y que, sin embargo, termina invertida en fibra, marmoleo y consistencia. Como consecuencia de esto, la calidad deja de ser una palabra en un menú y se convierte en un presupuesto real que respalda cada ración. No es una anécdota romántica, es una contabilidad deliberada que decide en qué mesa de la contienda quieren sentarse. Sin embargo, gastar mucho no garantiza elegir bien, y aquí el filtro lo pone la certificación. Texas Roadhouse sirve exclusivamente cortes catalogados como USDA Choice, un estándar que representa el 35% superior de la res en Estados Unidos y que, traducido al paladar, significa marmoleo suficiente para fundir sabor sin convertir el bocado en grasa. Ribeyes que chisporrotean con dibujo de mármol, filetes magros que ceden con el tenedor, prime rib que susurra, New York strip que cruje al borde y se rinde en el centro. Lo que muchos no vieron venir es que la etiqueta no es un adorno, es una promesa de cómo responderá la carne al fuego. Mientras tanto, el viaje del frío sostiene la promesa como una columna vertebral. Después del corte, las piezas descansan en cámaras calibradas a 34 grados, Fahrenheit exactos, una temperatura tan precisa que parece un microclima. Más frío y la humedad propia de la carne empieza a cristalizarse en hielo microscópico que rompe la estructura. Más caliente y las enzimas y bacterias aceleran un deterioro que el paladar detecta sin pedir permiso. Como consecuencia de esto, la carne nunca ve un congelador, no porque sea capricho, sino porque el congelado modifica la jugosidad como una lluvia que arruina el dibujo de la acera. Aún así, la magia no está solo en el número, está en lo que ese número permite cuando llega el fuego. Una pieza que nunca se congeló ni sufrió vaivenes térmicos, responde a la parrilla como un atleta descansado. A temperatura alta consigue un sear nítido, esa costra dorada que concentra maillard sin quemar, y al mismo tiempo retiene jugos en un centro que puede permanecer rosado, caliente y vibrante. Por otro lado, una carne que fue congelada suele expulsar agua del descongelado al primer golpe de calor, ahoga el dorado y deja una plancha que hierve en lugar de sellar. Lo que muchos no vieron venir es que el brillo aceitoso perfecto pide orden previa, no retoques de última hora. Como consecuencia de esto, la cocina puede abandonar la retórica del maquillaje. No hace falta bañar la carne en salsas dulzonas para esconder grietas, ni cubrir con mantequillas aromatizadas un corte que llega cansado. Cuando la fibra está íntegra y el marmoleo responde, basta sal, calor correcto y reposo justo para que el bocado se explique solo. Sin embargo, ese minimalismo exige disciplina que empieza antes del servicio, desde la selección del grosor hasta la lectura de la veta
que determina cómo se contrae cada músculo cuando la parrilla canta. Por otro lado, comparar este método con lo que domina en otras cadenas ayuda a entender el contraste. Allí donde el estándar es recibir bolsas al vacío, abrir, porcionar, congelar otra vez si sobra y resolver con microondas cuando aprieta la sala, el resultado tiende al sabor plano y a la textura incierta. En cambio, trabajar fresco obliga a planificar, a formar a quien corta y a perder el miedo a la merma controlada. Aún así, esa terquedad por lo fresco no es un gesto de rebeldía romántica. Es una apuesta racional por la repetibilidad sensorial que convierte una cena cualquiera en una expectativa. Mientras tanto, el plato sirve como prueba. Un ribeye bien cortado y bien guardado llega a mesa con bordes crujientes, centro jugoso y esa línea sutil donde el tostado se encuentra con lo rosado sin charcos de agua gris. Un filete magro se deja masticar sin resistencia terrosa ni fibras que se empeñen en recordar al comensal el gimnasio de la res. Como consecuencia de esto, el cliente percibe una diferencia que no sabe explicar en palabras, pero identifica en el silencio posterior a la primera mordida, ese momento en el que la conversación se detiene porque el cuerpo entiende antes que la cabeza. Sin embargo, no todo lo que define la experiencia sucede sobre la parrilla. La cadena fría y el oficio del cuchillo aseguran la base, pero la orquesta completa incluye lo que acompaña al corte, lo que perfila la sal, lo que equilibra la grasa, lo que hunde la cuchara en un puré que no conoce sobres. Y aquí conviene mirar otra pieza del rompecabezas que rara vez recibe el aplauso que merece: la cocina que se decide a hacer desde cero, en lugar de abrir una bolsa que promete atajos. Lo que muchos no vieron venir es que el mismo rigor que protege la carne sostiene también cada guarnición. Como consecuencia de esto, la transición es natural y necesaria. Si el secreto del steak está en el cuchillo, la temperatura y el reposo, el secreto del conjunto está en el tiempo, la paciencia y la renuncia al polvo instantáneo. Pan que sale del horno como si la mesa fuera una panadería, aderezos que se emulsionan cuando el reloj dice «mañana», crutones que crujen porque fueron pan antes de ser crutón. Aún así, falta contar cómo esa decisión multiplica el sabor en los bordes del plato y por qué la suma de pequeños procesos lentos crea un resultado que ningún atajo imita. Ahora toca abrir la puerta de la cocina y comprobar por qué el sabor que no cabe en una bolsa es el que termina quedándose en la memoria. Parte 2. Cocina desde cero. El sabor que no cabe en una bolsa. Ahora que la parrilla ya explicó su parte, la cocina abre el telón y revela su secreto menos glamuroso y más poderoso. Aquí casi todo se hace desde cero. Sin embargo, esa frase que muchos usan como eslogan, aquí significa trabajo real, manos extra y tiempo que se paga con paciencia. Porque cuando una cadena decide decir no al microondas, no a las bolsas de salsas listas y no a los purés instantáneos, el reloj deja de ser un enemigo y se convierte en ingrediente. Porque el rechazo del atajo empieza en lo pequeño. Los crutones no nacen de una bolsa translúcida, nacen de pan cortado a cuchillo, secado con mimo y dorado hasta alcanzar ese crujido que no rompe el paladar. Mientras tanto, los aderezos no llegan en sobres numerados, se emulsionan cada mañana con el tipo de acidez que despierta la ensalada sin taparla de azúcar. Aún así, lo más revelador está en lo que nadie fotografiaría para redes, la mise en place cotidiana que sostiene los picos de servicio. Por otro lado, las guarniciones se cocinan como si la prisa de 2025 no existiera. El arroz sazonado reclama 3 horas de atención para que los granos queden sueltos y perfumados. Las papas al horno se cuecen 2 veces hasta lograr piel que cruje y centro cremoso, y el chili se queda murmurando en olla durante horas para construir cuerpo, picor y profundidad auténticos. Como consecuencia de esto, el sabor deja de ser bidimensional y gana capas que no tienes que imaginar, simplemente aparecen. Sin embargo, esa artesanía no flota en el aire, descansa sobre una estructura humana más grande de lo habitual. Cada local necesita más cocineros, más manos que pican, baten, prueban y corrigen antes de que la sala se llene. Mientras tanto, el costo operativo sube y la tentación de centralizar en una fábrica sería comprensible. Pero aquí deciden lo contrario
y pagan el precio en nómina para cobrarlo en boca. Lo que muchos no vieron venir es que el talento repartido por tienda es la única manera de que el estándar no dependa de una sola planta lejana. Aún así, el emblema del horno se roba el plano con descaro. Los famosos rolls salen a escena cada 5 minutos, todavía humeantes, con esa miga sedosa que cede sin resistencia y una corteza apenas dorada que susurra mantequilla. Por otro lado, las cifras hablan por sí solas y no son marketing vacío. Alrededor de 18.000 piezas por semana y cerca de 1 millón al año por restaurante, un ritmo que solo se explica si el pan se hornea de verdad donde se sirve. Como consecuencia de esto, el primer bocado del pan deja de ser trámite y se convierte en prólogo. Sin embargo, los rolls no viajan solos. Llevan una compañía que despierta recuerdos a una velocidad que ninguna campaña compra. La mantequilla de miel con canela se funde al contacto y eleva el pan a territorio de postre sin pedir permiso, mientras los bacon bits elaborados en la cocina, y no comprados en frasco, ponen el acento ahumado que la papa al horno agradece. Mientras tanto, los detalles que nadie ve en la cuenta final se notan en la memoria gustativa, que es donde se deciden los regresos. Por otro lado, cocinar desde cero corrige una epidemia silenciosa en la restauración moderna, la homogeneidad cansada. Muchos locales resuelven con conservantes, espesantes y azúcares que maquillan viajes largos y vida útil infinita, pero ese maquillaje deja un rastro dulce y una textura pastosa que el paladar detecta con precisión. Como consecuencia de esto, cuando pruebas un puré hecho con papas reales, con leche y mantequilla de verdad, el contraste no es teórico, es físico. Se siente en la lengua y en el cuerpo que no necesita agua después. Aún así, sería injusto reducirlo todo a romanticismo culinario. Hacer las cosas en casa también tiene un efecto práctico. Permite ajustar el condimento al día, al lote, a la estacionalidad, y evitar ese sabor de fábrica que sabe igual en enero y en julio. Mientras tanto, una cocina que controla sus bases, controla su identidad, y eso explica por qué el plato sabe familiar en ciudades distintas sin volverse una copia sin alma. Lo que muchos no vieron venir es que la coherencia nace del control, no de la receta secreta. Como consecuencia de esto, el comensal puede aprender a leer señales sencillas que delatan el trabajo real. Si el pan llega caliente y con aroma, si la salsa de la ensalada tiene brillo y no viscosidad, si el arroz se separa sin pegarse y las papas no gritan microondas, estás ante una cocina que decidió cocinar. Sin embargo, si el aderezo es dulzón hasta anestesiar, si el puré es tan liso que parece cosmético, y si el pan se enfría como esponja, probablemente hay más almacén que fuego en el camino. Cada vez que vas a comer afuera sin saber la verdad, juegas con tu salud, tu dinero y hasta la experiencia de tu familia. Suscríbete y abre los ojos antes de volver a sentarte a la mesa. Aún así, falta una pieza para completar el rompecabezas y entender por qué tantos clientes regresan sin mirar el calendario. La atmósfera de Texas Roadhouse no es un accidente decorativo. Es una herramienta diseñada para que la familia se relaje, para que el cumpleaños se escuche y para que la espera se sienta corta. Por otro lado, cuando el salón baila, el plato parece mejor, porque el cerebro interpreta la alegría como sazón. Lo que muchos no vieron venir es que el espectáculo también cocina, y cocina a favor del recuerdo. Ahora entremos al salón, porque el ruido amable, el baile y los maníes gratis explican el resto de la historia. Parte 3. El espectáculo comestible. Ruido, baile, maníes y familias. Entramos al salón y el primer ingrediente no está en la mesa, está en el aire. Suena música country, las voces se cruzan como ríos pequeños y un zumbido amable envuelve cada mesa sin pedir permiso. Sin embargo, este ruido no es descuido, es diseño. La casa se asegura de que la música dialogue con las conversaciones para crear esa privacidad acústica que te permite hablar sin susurros tensos ni silencios incómodos. Estudios serios llevan años señalando que un fondo sonoro moderado puede realzar la percepción del sabor, y aquí lo han entendido con precisión de afinador. Como consecuencia de esto, el ambiente deja de ser decoración y se convierte en condimento, porque cuando la sala late al mismo ritmo que la parrilla,
el servicio se mueve como una coreografía. De repente, entre bandejas que salen y platos que llegan, el staff se alinea, sonríe y arranca un line dancing que convierte el pasillo en escenario. Mientras tanto, los niños abren los ojos, los adultos sueltan la risa y la espera de los platos se disuelve en espectáculo. Aún así, no es un truco pasajero. En algunos municipios hubo que defender esta tradición frente a ordenanzas estrictas, y la cadena eligió gestionarlo legalmente antes que apagar la música. Lo que muchos no vieron venir es que el baile también cocina, porque prepara el ánimo para la primera mordida. Por otro lado, aquí celebrar cumpleaños es una ceremonia con reglas propias. Cuando llega el momento, la luz parece enfocarse, aparece un caballete con montura, el homenajeado sube entre aplausos y el coro de la sala estalla. No hay pudor que sobreviva a una ovación compartida, y no hay foto que no salga con una sonrisa franca. Como consecuencia de esto, la memoria del festejo ya no depende del postre, porque el ritual se convierte en ingrediente principal y condimenta incluso a quien solo vino a cenar un martes. Sin embargo, el espectáculo no solo está arriba, también cruje debajo de tus zapatos. Desde que te sientas, el cubo de maníes llega sin pedirlo, y minutos después, el suelo empieza a contar otra historia. Las cáscaras caen, se rompen, amortiguan, dan agarre y pintan la escena con una pátina de informalidad que desarma cualquier rigidez. Mientras tanto, los números revelan la escala del gesto. Un local promedio atraviesa más de 5.000 libras de maní al mes, unas 60.000 al año. El peso de 5 elefantes repartido en pequeños chasquidos. Aún así, no es capricho ni exhibición. Nació como solución práctica para evitar resbalones y terminó siendo parte indisociable de la identidad. Por otro lado, esa estética vivida trae un efecto secundario inteligente que casi nadie detecta a simple vista. Donde el piso invita a no obsesionarse con la perfección, las quejas por limpieza bajan de forma notable. Analistas del sector han registrado reducciones de hasta 40% frente a otros casuales de perfil similar, y esa diferencia se traduce en mesas más relajadas y personal menos perseguido por el trapo. Como consecuencia de esto, los pequeños accidentes dejan de ser tragedias y la familia respira sin pedir perdón a cada minuto. Aún así, el gran argumento del ambiente no es el ruido ni la foto, es la hospitalidad con los niños. En un mundo de restaurantes que parecen auditorios, Texas Roadhouse entiende que la infancia es movimiento y sonido, no silencio incómodo. Los booths son amplios, hay espacio real para sillas de bebé, las mesas guardan distancia suficiente para que la cuchara rebelde no invada el plato ajeno, y cuando es posible, las zonas familiares se sitúan lejos del bar. Mientras tanto, el menú infantil ofrece más de 10 opciones que no tratan a los niños como una ocurrencia tardía, sino como comensales con gustos concretos. Por otro lado, la estrategia no se limita a la silla. Lápices, hojas para colorear y pequeños juegos aparecen como salvavidas, discretos, mientras la cocina hace su trabajo. Como consecuencia de esto, el tiempo de espera deja de ser un campo minado y se convierte en un paréntesis amable. Y cuando por fin llega la comida, ese ruido con propósito tiene un efecto precioso. Un grito se diluye, una carcajada se integra, un tenedor que cae no detiene la sala. Lo que muchos no vieron venir es que el restaurante protege a la familia no con carteles, sino con un ecosistema que amortigua lo imprevisible. Sin embargo, hay algo más sutil que sostiene la confianza de quien vuelve una y otra vez. Mientras algunos competidores cambian carta con cada estación, aquí el menú ha permanecido casi idéntico durante 15 años. La novedad existe, pero pasa exámenes rigurosos antes de convertirse en fija, como esa Steakhouse Filet Salad que se ganó su lugar a pulso. Mientras tanto, la cocina se beneficia de no aprender 20 recetas nuevas por temporada y puede concentrarse en ejecutar 20 platos con precisión milimétrica en cualquier ciudad. Como consecuencia de esto, el Ribeye sabe a Ribeye en Phoenix y en Filadelfia, no porque todo sea igual, sino porque todo está igual de afinado. Aún así, conviene subrayar lo que este inmovilismo aparente no es. No es pereza ni rutina, es una política consciente de no perseguir tendencias que duran menos que una canción de verano. Por otro lado,
Esa constancia se alinea con lo que contábamos del cuchillo y del horno. Si la carne se elige por estándar alto y la guarnición se prepara sin atajos, cambiar por cambiar sería traicionar el corazón del sistema. Lo que muchos no vieron venir es que, en tiempos de novedades ansiosas, la verdadera rareza es la coherencia. Mientras tanto, la sala sigue recordando que aquí nadie te mira raro por pedir otra cesta de pan o por aplaudir al cumpleañero de otra mesa. El ruido amable iguala a desconocidos, el baile derrocha pertenencia y el maní rompe el hielo mejor que cualquier speech de bienvenida. Como consecuencia de esto, la marca no necesita recitar promesas de cercanía, porque la cercanía sucede en vivo en cada turno. Y ese capital emocional explica por qué, cuando el viernes pregunta a dónde vamos, tantas familias pronuncian el mismo nombre sin debatir demasiado. Sin embargo, la experiencia no termina en la última migaja ni en el último chasquido de cáscara. Todavía falta una dimensión que afina la velada y que muchos descubren tarde: la bebida correcta a la temperatura exacta, el precio que no rompe la noche y un gesto hacia la comunidad que deja huella fuera del salón. Mientras tanto, conviene preparar el vaso, ajustar el reloj y mirar el mapa completo del valor, porque lo que llega en la siguiente parte completa el retrato. Lo que muchos no vieron venir es que, además del ruido, hay números que también suenan bien. Parte 4. Bebidas, precios y comunidad. Valor que se siente dentro y fuera del local. Empezamos por el vaso, porque la velada se afina en el borde de una copa helada. Las barras de Texas Roadhouse baten un repertorio que no se queda en el adjetivo firma, lo respalda con números enormes. Sus margaritas reinan en sabores que van de lima clásica a fresa y frambuesa, y su salida anual supera los millones de unidades con una facilidad que asusta. Sin embargo, el secreto no está solo en la receta, está en la física. Cervezas tiradas a 36 grados Fahrenheit y tarros escarchados que mantienen el primer sorbo tan crujiente como el último. Como consecuencia de esto, la bebida acompaña al steak sin competir. Pero lo más sorprendente es que hasta el frío tiene un método y no una casualidad. Porque la coctelería aquí no vive de ocurrencias, vive de combinaciones que cuentan una historia al compás del parrillado. El Jamaican Cowboy pone a dialogar ron, jugos y una insinuación de canela que abraza costillas y ahumados. El Armadillo Punch, pese al nombre juguetón, equilibra vodka y frutas con una limpieza que agradece cualquier corte magro. Por otro lado, quien busca vino no encuentra pretensión, sino un tinto de casa elegido para carne, sin fuegos artificiales ni notas impostadas. Y para los que no beben, las lemonades con puré real son una alternativa seria, refrescante y pensada, no un relleno dulce. Aún así, conviene recordar que el placer también se dosifica. Una margarita frozen de frambuesa puede rondar las 425 calorías y una Hurricane puede acercarse a 3 onzas de alcohol, de modo que el ritmo de la mesa merecerá cabeza fría. Mientras tanto, la otra mitad del maridaje se negocia con la cartera, y aquí el argumento es difícil de rebatir. Una comida familiar suele instalarse entre 75 y 85 dólares, con porciones de tamaño Texas que no obligan a cazar extras ocultos. Sin embargo, la accesibilidad no es un golpe de suerte, es arquitectura de precios. Early Bird entre 4 y 6 de la tarde, menú de almuerzo con versiones contenidas de los platos estrella y un menú infantil en torno a 7 dólares, que incluye 2 acompañantes y bebida. Como consecuencia de esto, salir a cenar deja de ser un experimento contable y vuelve a ser una costumbre posible. Pero lo que muchos no vieron venir es el truco silencioso de fondo: mantener márgenes aproximadamente un 15% por debajo de competidores para construir fidelidad y no una visita aislada. Llegados hasta aquí, ya no miras esa parrilla del mismo modo. ¿De verdad quieres seguir confiando en lo que ponen frente a ti sin cuestionarlo? Dale like y suscríbete, porque la próxima vez puede que lo que comas no sea lo que piensas. Porque detrás del chisporroteo hay un carnicero que domina la beta, una cámara que cuida la carne como a un atleta, una cocina que cocina de verdad y un salón que convierte el ruido en refugio para familias. Sin embargo, la historia no acaba al pagar,
continúa en el precio que respeta tu bolsillo y en un vecino que devuelve a la comunidad más de lo que toma. Por otro lado, ahora tienes criterio para elegir cuando el viernes pregunte dónde cenar, y tu paladar sabrá reconocer la honestidad sin necesidad de etiquetas. Aún así, si este recorrido te ayudó a ver lo que hay detrás del plato y a exigir lo que mereces, dale like y suscríbete.